Bueno, les voy a comentar un poquito para comenzar. Vamos a seguir sobre nuestra serie de Primera de Pedro. Hoy vamos a continuar en el último fragmento del capítulo 4. ¿Sí? Mientras van buscando el pasaje, les voy contando un poco, no sé si sabían, mi trabajo habitualmente es el de ser pianista en los liceos de acá de la zona, de varios liceos. Todos los coros liceales realizan siempre sus intervenciones, van cantando a lo largo de todo el año. Muchas veces lo hacen dentro del mismo liceo. Y a veces eso fomenta en los otros estudiantes el poder convertirse en espectadores. Algo que para un adolescente, no sé si lo sabían, es muy difícil. Eso de sentarse y escuchar no está como programado todavía y les cuesta como lograrlo. Entonces, un poco lo que se busca es eso, es el sacarle la vergüenza al que está cantando y practicar esa escucha atenta al otro, ¿sí? Pero en ese tratar de superar el pánico escénico y fomentar eso, se empieza a suceder una persecución invisible. Entonces, el sonido trata de superar el ruido que lo persigue todo el tiempo. Y claro, a veces lo hacemos en los recreos, entonces es como casi que imposible lograr el silencio. Y es una práctica que hacemos bastante habitual. Nosotros los cristianos tenemos también cierta persecución invisible. Nosotros, así como ese ruido va persiguiendo el sonido y no deja escuchar claramente lo que cantan las voces de los coros, a veces nosotros también somos perseguidos por valores antibíblicos y que buscan callar nuestra fe, ¿sí? Esos valores se ven en varios lados, los encontramos en redes sociales, en la televisión, en los programas que miramos en nuestro... ¿Cómo? En nuestro diario vivir, ¿sí? Cuando miramos, por ejemplo, las series de televisión, ahí muchas veces hay valores antibíblicos que pasan como desapercibidos, y todo eso son parte de una cierta persecución invisible que estamos viviendo, ¿sí? Es una oposición un tanto sutil que está dada hacia la fe cristiana, y nosotros debemos saber cómo plantarnos frente a eso, ¿sí? Son presiones sociales a veces que aparecen también en nuestro trabajo, en el lugar de estudios. Uno, por tratar de marcar la diferencia, a veces es objeto de cierta discriminación sutil, a veces en tono de broma, en tono jocoso, pero ciertamente se van dando ciertas ridiculizaciones o burlas hacia lo que uno piensa o cree por tratar de marcarse diferentes, ¿sí? Uno va tratando de enfrentar eso como puede y mantener esa fe y esos valores bíblicos al firme. Es necesario encontrar la fortaleza en nuestra relación con Cristo. Esa es la forma de que nosotros podemos, con pasión, poder seguirle y poder superar esas persecuciones, ¿sí? En la carta de Pedro vamos a ver cómo las persecuciones y los sufrimientos se fueron dando a un nivel más físico y más real, pero toda persecución, vamos a ver, comienza siempre con las ideas, siempre comienza con esas sutilezas, esas cosas imperceptibles casi que se van dando, ¿sí? Así como los alumnos del coro encuentran fuerza en su amor por la música y seguir adelante, nosotros estamos desafiados a mantener una vida que viva nuestra música de fe, digamos, en un mundo que intenta todo el tiempo silenciarla con sus ruidos de valores anticristianos, ¿sí? Les pido ahora sí que vayan al pasaje, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y vamos a leer hasta el 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El pueblo judío y la tradición judía ya estaba acostumbrada a la persecución, ¿sí? Desde los tiempos del Antiguo Testamento pasaron por varias persecuciones, desde Asiria, Babilonia, algunas incluso con sus, digamos, arrestos e incluso traslados y secuestros hacia sus propios países, ¿no? de Babilonia, por ejemplo. Los impíos iban a ser juzgados, según la traducción judía, en el mundo venidero, y eso todavía estaba muy presente en los tiempos en que Pedro escribe esta carta. ¿Sí? Todas esas persecuciones continuaron durante todo el Imperio Romano y a lo largo de la historia, incluso persecuciones judías que llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Acá encontramos de vuelta una expresión que justo me tocó a mí en el sermón anterior, que es la de amados. Es la segunda vez que Pedro dice amados, haciendo como una pausa, como buscando que las personas presten atención de nuevo. Amados, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba. Pedro empieza una segunda sección muy importante de su carta, y acá va a ser como un mini resumen en estos versículos que leímos, que van del 12 al 19, retomando algunos temas y algunas ideas que ya escribió en los versículos previos. Entonces, ahí va a subrayar y a separar también otra sección, que es la que van a ver en el capítulo 5, el próximo domingo de seguro, donde se va a dirigir específicamente a los ancianos de las iglesias. Pero ahora está hablando todavía a la congregación, todavía Pedro se está dirigiendo a los lectores y les está diciendo, queridos amigos, préstenme atención que vamos a resumir todas estas ideas tan importantes que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces hace ese énfasis y va a tratar temas que introduce en el capítulo 1, acerca de la prueba tan importante de fuego que están viviendo ellos. Va a desarrollar del 2:11 hasta el 4:6, que fue todo lo que vieron anteriormente. Todo eso lo va a resumir en este momento que está subrayando, para después concluir también sobre la prueba y la persecución en el capítulo 5. ¿Sí? Y acá el arma que presenta contra la persecución invisible de valores antibíblicos es afirmar nuestra identidad en Cristo. Así, la alegría y la paz inalterable de la santificación presente van a aumentar en la glorificación, cuando venga Jesús, en la glorificación futura. ¿Sí? Vamos a hablar de esa paz inalterable. ¿Es posible tener una paz inalterable? Uno piensa en paz inalterable y ve el mapa mundial o abre, bueno, ahora no abre tanto el diario, más bien prende la computadora y se empieza a fijar y no hay mucha paz inalterable en el mundo, ¿verdad? Uno piensa en Rusia, Ucrania, ahora está todo el tema en Taiwán y China y cada vez hay más como tensiones mundiales y uno piensa, ¿es posible esa paz inalterable? ¿Es posible resistir esa persecución invisible que estamos viviendo muchas veces a través de los medios? Bueno, acá Pedro dice, no se sorprendan del fuego. Es decir, para lograr esa paz inalterable, lo primero que tenemos que hacer es no sorprendernos de que vamos a ser perseguidos, no sorprendernos de que existen ciertas persecuciones a lo largo de nuestras vidas. ¿Sí? Persecuciones que son sutiles y, como les decía, a veces están disfrazadas y las dejamos pasar, pero están ahí. Y es bueno también darnos cuenta cuando algún principio es antibíblico o algún principio está fuera de la palabra de Dios, para poder combatirlo y no dejar que cale hondo en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sí? Lo vemos eso de no sorprendernos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Juan también en su primera carta va a decir, no se sorprendan de que el mundo los odie, que el mundo haga sus cosas aparte y en contra de lo que ustedes crean. Jesús le había dicho a los apóstoles en Juan 15, 18 al 19, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, a mí me aborreció, perdón, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Sí? La persecución realmente trae esa paz inalterable si nosotros no nos dejamos sorprender por ella.
¿sí? Si nosotros nos dejamos que nos sorprenda, si estamos atentos y arraigados en Cristo, nosotros vamos a poder estar tranquilos, porque sabemos que va a venir y vamos a poder superar esa prueba de la mano del Señor, ¿sí? Decíamos que es una persecución invisible, y como es invisible, se va a ir purificando en fuego como el oro, ¿sí? Y este tema ya lo había introducido Pedro en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Ya estaba hablando del tema de las pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, esa fe que se prueba con fuego, está hablando de un proceso que se hacía con el oro, que era pasarlo por una copa especial, en donde se fundía, y a partir de ahí ese fundido sacaba todos los sobrantes de oro, de lo que no era oro, y lo separaba, ¿sí? Ese sobrante se llamaba escoria, ¿sí? Esa escoria se saca y queda el oro puro, ¿sí? Así es que se purifica el oro, y cuanto más puro sea el oro, más valioso es. Es decir, que todas estas persecuciones invisibles, todas estas pruebas por las que uno pasa para poder ser mejor cristiano, lo que están haciendo es evaluar nuestra pureza, evaluar nuestra fe. ¿Qué tan pura es la fe que estamos teniendo nosotros hoy en día? Nosotros logramos hacer esa evaluación, no sé si diaria, semanal, pero sí debiéramos tener una conciencia clara de qué tan pura es nuestra fe y qué tanta escoria hay metida dentro de nosotros como para poder sacarla, ¿sí? Esa prueba de la fe se da a veces a través de esas persecuciones que uno tiene, y debemos tratar de mantenernos firmes, ¿sí? Hablamos de paz inalterable para resistir la persecución. Ahora vamos a hablar de alegría inalterable, ¿sí? Avanzando un poco en el pasaje, en los versículos 13 y 14 dice, no nos sorprendamos de que hay prueba, dice en el 12, sino, o sea, hace como un contraste con lo anterior, no se sorprendan, sino que alégrense, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una alegría que no se mueve, además de una paz que no se mueve, son inalterables. Si nosotros sabemos que vamos a ser perseguidos, podemos esperar que suceda, nos trae paz. Pero también sabemos que la persecución podemos tener alegría, podemos tener ese gozo de que estamos siendo parte de la vida de Cristo, de la vida de Cristo. Ahí dice, sois participantes. Eso implica que en Cristo somos crucificados, estamos sufriendo, estamos muriendo a nuestro yo. Y el morir al yo a veces duele, como duele el ser crucificado, ¿sí? Estamos siendo justificados cada día más en ese proceso de santificación continua, ¿sí? Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, voy muriendo al yo, voy muriendo a esas cosas que desagradan a Dios para poder seguir avanzando, y eso cada día nos trae gozo. Cuando vencemos una prueba, cuando superamos una prueba, es que nos viene ese gozo tan inalterable que nos da el ser cristianos, ¿sí? Y todo eso va a redundar en mayor alegría, dice en el versículo 13 también ahí al final, en la revelación de su gloria, para que os gocéis con gran alegría. Y no sé si recuerdan, pero en el capítulo 2, en el versículo 15, él decía, en el capítulo 2, él decía que era la voluntad de Dios que hacer el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres, honrando a todos, ¿sí? Para cuando el Señor se manifestara, a ver, déjenme buscar bien el versículo. Ahí va. En el 12, perdón, 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Es decir, cuando el Señor regrese, que ellos vean esas buenas obras, decíamos en ese momento, y puedan realmente darle gloria al Señor, ¿sí? Y nosotros acá, también nosotros vamos a tener una mayor alegría al ser glorificados cuando el Señor vuelva en el futuro, porque habremos pasado la prueba. Entra, decía, buen siervo fiel en el gozo de tu Señor. ¿Sí? En Cristo el Espíritu Santo también confirma que somos hijos de Dios. Y cuando pasamos por estas pruebas, podemos ir viendo eso, que
somos crucificados y justificados, que en el futuro seremos glorificados y ese gozo, esa alegría se va a superar, pero que además en Cristo el Espíritu Santo nos va confirmando que somos hijos de Dios y nos va afirmando en esa fe, en esa identidad en Cristo, ¿sí? Esto está en el versículo 14. Ahí dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, ese Espíritu Santo que está dando testimonio de que somos cristianos a pesar de los dolores y de las pruebas que podamos estar viviendo por cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Esto es locura, dice Pablo, a los que no creen. O sea, locura para el perseguidor, pero es la gloria del cristiano que es perseguido, ¿sí? Ahí dice que para ellos es blasfemado, pero para nosotros es glorificado. Es decir, esa locura que para ellos es locura, que no andemos, decía en el capítulo 3, que no andemos tras de las cosas que ellos persiguen, que seamos diferentes, que pensemos diferente, que actuemos diferente, que hablemos diferente, todo eso para nosotros es una gran gloria y va a traer mayor ganancia. Entonces, no desestimemos el poder tratar de ser diferentes en nuestra vida diaria, a otros, delante de otros y llevando el testimonio a otros, ¿sí? Esa persecución invisible lleva a vivir lo que Dietrich Bonhoeffer llamaba una gracia barata. Yo no sé si conocen a Bonhoeffer. Bonhoeffer era un pastor luterano. Él hablaba de la gracia y él decía que la gracia podía llegar, tenía un costo, y el costo de esa gracia fue la vida de Cristo mismo, ¿sí? Sí, la gracia es gratis, es por fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Pero Dietrich lo que estaba haciendo era subrayar que nosotros podemos vivir una gracia barata, que podemos vivir despreciando ese sacrificio tan enorme que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos entregó, ¿sí? La cruz al hombro cuesta, la cruz al hombro duele, y no es fácil, ¿sí? Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ya ahí tenemos un problema, porque la mayoría nos cuesta y tenemos problema con ese de negarse a uno mismo, de decir no a nosotros y nuestros propios deseos, ¿sí? Y ahí es que la cruz se vuelve pesada y duele. Pero cuando lo logramos y vamos avanzando y vamos yendo de gloria en gloria, eso es lo que nos trae alegría. Jesús mismo pidió en la cruz, si puede ser que pase de mí esta copa. Él también sufrió eso, él estuvo en nuestros zapatos y sabe lo que costó. Pero decía, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿sí? La voluntad de Dios ante todo. Esa alegría viene por ser parte de Cristo, por ser partícipes de sus sufrimientos. O sea, así como nosotros a veces sufrimos y nos cuesta, Cristo también sufrió y a Cristo también le costó. Pero gracias a Dios que Él fue perfecto en todo y que su sangre nos redime y nos limpia de todo pecado, ¿sí? Sin cruz, hermanos, sin cruz no hay gloria, ¿verdad? Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no hubiera habido glorificación nunca y nosotros nunca hubiéramos sido salvos. De la misma forma, si nosotros no tomamos nuestra cruz, no vamos a tener esa gloriosa alegría, ese glorioso gozo de poder seguir a Cristo y de ser partícipes de ese sufrimiento, ¿sí? Esa persecución invisible también nos hace pagar el costo de la gracia, ¿sí? Bonhoeffer no solo hablaba de la gracia barata, hablaba de la gracia costosa, ¿sí? Decíamos que cuesta seguir a Cristo, pero también sin discipulado, la gracia costosa se convierte en gracia barata, ¿sí? La gracia costosa la define así Bonhoeffer: es el tesoro escondido en el campo por el cual la gente va y vende con alegría todo lo que tiene. Es la gracia como el tesoro santo de Dios que debe ser protegido del mundo y que no debe ser arrojado a los perros. De eso se trata. Así hay que cuidar a la gracia. De eso se trata el vivir en la gracia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tomemos las armas contra esa persecución de antivalores cristianos que hay en la vuelta y que afirmemos nuestra identidad en Cristo, que busquemos ser cada vez más como Cristo y participar de sus sufrimientos si es necesario, ¿sí? Solo así vamos a tener esa paz inalterable, esa alegría de la santificación presente y que va a aumentar en la glorificación futura, ¿sí? La santificación presente es lo que permite esa experimentación de la alegría y de la paz, ese vivir así. En el versículo 15, ya concluyendo un poco,
Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, esa persecución amenaza nuestra santidad. Si nosotros dejamos entrar, como decíamos hoy, esa escoria dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, va a empezar a entorpecer nuestra vida cristiana y nuestra santidad. Vamos a empezar a creer cosas que no están en la Biblia y hasta a arraigarlas de tal manera que nuestro andar va a empezar a tener menos luz y más tiniebla. No podemos permitirnos eso. Debemos lograr confrontar eso con santidad, con santificación. Ir día a día, paso a paso, a la palabra de Dios. Mirarla como un espejo y poder ver qué es lo que está desalineado con la palabra de Dios y poder ponerla en perspectiva, ¿sí? La persecución, además, puede amenazar lo que pensamos acerca de Dios, ¿sí? En el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿no? Glorifique a Dios. Esa gloria de Dios, esa palabra gloria, que es de donde viene el término doxología o doxa, es una palabra griega, tiene que ver con opinión, ¿sí? Lo que pensamos de Dios es tan alto que llegamos a honrarlo y por eso tiene esa connotación, ¿sí? Entonces puede ser alterado eso que pensamos de Dios y podemos empezar a pensar menos de Dios si nosotros dejamos que nos afecte, ¿sí? En lo social, muchas veces tenemos más temor de las personas y no tanto temor de Dios. Entonces ya pensamos un poquito menos de Dios y por las dudas actuamos diferente ante otras personas. Es por vergüenza, ¿sí? Y acá dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, ¿sí? Porque es poder de Dios, decía Pablo. Tenemos miedo a ese qué dirán, qué van a decir los demás si yo digo que soy cristiano en este ambiente en el que nadie habla de Dios. En lo espiritual, muchas veces nosotros no le damos gloria a Dios por las cosas diarias, por las cosas mínimas que uno está viviendo, ¿sí? Incluso por las persecuciones pequeñas que uno va teniendo, por esas pérdidas y esas faltas. Hay que dar gracias a Dios en todo, decía Pablo también en Tesalonicenses 5. Da gracias a Dios en todo, ¿sí? La esperanza en la gloria futura nos recompensa si somos perseverantes, ¿sí? Hay una condición, tenemos que perseverar. El que persevere al final, ese será salvo, dice la palabra, y debemos tener esa esperanza en la gloria futura. Debemos tener la meta de la glorificación. En todo el libro de Primera de Pedro, en toda la carta, perdón, del libro de Primera de Pedro, van a ver que está el tema de la esperanza entretejido dentro de los capítulos, ¿sí? Desde el capítulo 1, el 2, el 3, siempre está la esperanza y está en su cristología al Cristo glorificado. Y como todo el tiempo está como haciéndonos mirar para allá, para el más allá. La esperanza es lo que nos mantiene andando, ¿sí? Había un autor, no me acuerdo cuál era, si era Benedetti o no me acuerdo cuál era, pero él decía que las utopías nos ayudaban a seguir caminando porque se iban moviendo, eran como horizontes que se iban moviendo, ¿sí? Pero este horizonte no se mueve, es un horizonte fijo y que va a suceder, y al que podemos acceder, y es fantástico eso. El poder tener esa esperanza, que significa literalmente esperar a que suceda. Esperanza es eso, es esperar. Estamos esperando a que suceda. ¿Está usted esperando que Cristo venga? Ellos estaban en eso, estaban esperando. En cualquier momento iba a suceder. Y decía en el capítulo 1, aunque sea por un poco de tiempo que tenga que sufrir esto, tranquilo, el Señor viene, ¿sí? El Señor viene. La persecución invisible es una oportunidad en la casa de Dios. Decía acá en los versículos 17 al 19, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, la palabra tiempo ahí es el tiempo de Kairos, ¿sí? Que muchos conocen como el tiempo de Dios. Técnicamente quiere decir una oportunidad, un momento oportuno, ¿sí? Es el momento oportuno.
¿por qué la persecución es un momento oportuno? O sea, y en la casa de Dios, o sea, ¿no deberíamos como estar protegidos? ¿Por qué empieza acá? Si yo soy cristiano, ¿por qué me estoy diciendo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? Imagínense en ese momento toda la persecución que hemos venido describiendo todo el tiempo, este señor Nerón que andaba persiguiendo a todo el mundo. No sé si conocen al filósofo Séneca. Séneca fue el maestro de la infancia de Nerón. Y Nerón lo mandó matar. O sea, Nerón estaba persiguiendo a todos. A cualquiera que le dieran gana, iba y perseguía. Pero ¿por qué nosotros que éramos en ese momento, ¿no? Poniéndonos en las ropas de estos cristianos que estaban leyendo por primera vez Primera de Pedro, ¿por qué tenían que sufrir de esa manera? Y bueno, es porque nos ayudaba a nosotros a identificarnos con Cristo, a confirmar que nosotros somos cristianos, que nosotros tenemos estos valores y no los vamos a cambiar. Estos son nuestros principios. Hay un compañero de trabajo que siempre hace un chiste que es, yo tengo mis principios, pero si no me sirven los cambio por otros. Y en verdad nosotros como cristianos no podemos, tenemos nuestros principios y no los cambiamos, no son negociables, no podemos negociar con la palabra de Dios. Estos son los principios que debemos vivir, ¿sí? Y debemos salir adelante con eso. La persecución invisible es una oportunidad para que nosotros sigamos creciendo, hermanos, para ocuparnos en nuestra salvación, con temor y con temblor, como decía Pablo. La obediencia a la palabra ante todo, para enfocarnos, también nos ayuda a poner el enfoque en ese futuro, en esa esperanza que tenemos, ¿sí? En depender de ese futuro haciendo el bien. O sea, en el camino nosotros debemos de ser luz hasta llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? El éxito de los perseguidores no nos preocupa ni nos debe preocupar. El Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, ahora está hablando en presente, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Sí? No es el éxito del perseguidor lo que nos importa. ¿Qué pasa? Cada vez hay más antivalores cristianos, cada vez prendemos la tele y hay menos cosas para mirar, porque si uno quiere mantenerse lo más santo posible, hay cosas que tiene que dejar de ver, cosas que tiene que dejar de escuchar, y entonces ahí es que se nos empieza a recortar todo. ¿Por qué están ganando? ¿Por qué los vemos invadirnos por todos lados? Bueno, hermano, no se deje ganar. Busquen la palabra de Dios. No mire el éxito de los perseguidores, no mire a los que hacen iniquidad, porque serán pronto cortados. ¿Sí? Confiemos en Dios, hagamos el bien. El arma contra la persecución invisible de valores antibíblicos es afirmar nuestra identidad en Cristo. Así es que la alegría y la paz inalterable de la santificación presente aumentarán en una glorificación futura. Para ir terminando, les voy a leer un pedacito de lo que Bonhoeffer escribió en este libro, varias de las definiciones, como el de la gracia barata y el de la gracia costosa, están en un libro que se llama El costo de la gracia, el costo del discipulado, perdón, y hace una pequeña descripción allí acerca de quiénes son los cristianos. Y dice así, vagan por esta tierra, pero su vida está en el cielo. Por impotentes que sean, su debilidad protege al mundo. Mientras la agitación ruge a su alrededor, solo saborean la paz. Aunque sean pobres, poseen lo que les da alegría. Aunque sufran, permanecen alegres. Parecen haber muerto para los sentidos naturales y en cambio vivir la vida interna de la fe. Cuando Cristo, su vida, será revelado, cuando algún día se muestre en gloria, entonces junto con Él, como príncipes de la tierra, aparecerán en gloria mientras el mundo mira con asombro. Entonces reinarán triunfantes con Él, como luces gloriosas adornan los cielos. Abiertamente entonces brotará la alegría. Hermanos, que esto sea una realidad en nuestras vidas, que realmente podamos gozarnos, que podamos vivir lo que decía un antiguo himno, ¿sí? Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da, ¿sí?
vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por la persecución, dándole gracias a Dios que esa persecución nos está purificando dentro de la casa de Dios. Nosotros mismos somos purificados por la gracia del Señor y por su misericordia.